Salud, amigas y amigos de laiguana.tv. Hoy tenemos con nosotros nuevamente, porque ya estuvo el año pasado, el profesor Ramón Grossfogel, puertorriqueño, pensador de la Escuela del Pensamiento Descolonial. Y él ha estado en estos días intensos aquí en Venezuela, ha estado con nosotros participando en todo este proceso. Y bueno, primero que nada, Ramón, quisiera preguntarte, pareciera que hay una arremetida tan grande que el pensamiento descolonial, más que pensar en descolonizar, tiene que pensar en frenar la recolonización del mundo, ¿no? Por supuesto, la arremetida viene de una derrota política del imperio en el Medio Oriente. El imperio estuvo durante muchos años en el Medio Oriente. No es que aquí no se haya ido, aquí ha estado siempre, ha estado saboteando. Siempre ha habido intentos de golpe de Estado, intentos de magnicidio, pero esta intensificación que hemos visto en los últimos meses, donde Venezuela está en la primera plana de todos los periódicos del mundo, una guerra mediática como esta, donde Venezuela se ha discutido 3 veces en el último mes en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Venezuela se ha discutido ya varias veces en la OEA. O sea, es que hay una ofensiva ya político-militar de gran escala, y que tiene no lo habíamos visto de esa manera antes, aunque han habido ya intentos de golpe de Estado y de otras cosas. Claro. Pero esta intensificación es un resultado de la derrota política y militar del imperio en el Medio Oriente, sobre todo en la guerra de Siria. Eso hace que ahora vuelvan otra vez para acá y miren nuevamente a América Latina en una estrategia recolonizadora, y ya desde hace rato buscando derrotar los gobiernos progresistas de América Latina, y han logrado hacerlo con varios a través de golpes blandos, que ya los conocemos: Brasil, Honduras, Paraguay, etcétera, y la derrota en Argentina, la derrota en Ecuador, y claro, Venezuela sigue siendo el epicentro del antiimperialismo, que no han podido doblegar. Y al mismo tiempo Venezuela tiene los recursos petroleros más grandes del mundo y los recursos y las minas de oro más grandes del mundo, sí, además de otros minerales que son fundamentales para el imperio. Ahora, justamente quería que habláramos un poco de eso. Hay un retroceso electoral al menos, y también por algunas otras vías en los diferentes países. Por ejemplo, acaba de producirse también una victoria de la derecha 2.0 en El Salvador, ¿no? Entonces, pareciera que la arremetida ha ido teniendo sus resultados. Venezuela sigue siendo la excepción. ¿Cuál es, a tu juicio, sobre todo que has estado en estos días compartiendo directamente con la gente en la calle, cuál es la razón de que no nos hayan todavía doblegado? Bueno, esto para gente que me escuchará de fuera de Venezuela, quizás le sonará raro lo que voy a decir, pero para la gente que está aquí en Venezuela lo entienden. Cuando la gente aquí dice Chávez vive y Chávez se multiplicó en millones, esa consigna no es solamente una consigna, es una realidad. Es decir, el trabajo pedagógico, popular, antiimperialista de Chávez con este pueblo ha sido impresionante. Entonces la gente tiene un nivel de conciencia muy alto, que sabe de dónde viene el sabotaje a la economía venezolana. La gente no se confunde como se confunde la gente en el exterior con las mentiras de la prensa. La gente sabe que los mecanismos de hiperinflación aquí son mecanismos imperialistas que se están implementando desde hace rato, antes de las sanciones. La gente sabe ¿por qué las sanciones? O sea, la gente no se confunde y dice, esto es un problema de un mal gobierno. La gente sabe que el gobierno bolivariano, con todos sus problemas que pueda tener y todas las críticas que podamos hacer, no es el causante de la crisis económica que vive Venezuela hoy. Entonces la gente tiene un aguante impresionante, porque tienen una conciencia de dónde está la causa y cuál es el propósito, porque saben muy bien que el propósito es neocolonizar a Venezuela nuevamente, y la resistencia de este pueblo es impresionante. En otros lugares lo que ha pasado es que han habido, vamos a ponerlo así, no ha habido ese tipo de nivel de conciencia, por un lado. No ha habido un proceso donde tú tengas un líder que haya hecho esa pedagogía popular de masa, como hizo Chávez aquí. Y la izquierda, cuando estuvo en el poder, en muchos de esos lugares,
lamentablemente reprodujo muchas de las lógicas, incluso neoliberales en muchos lugares, de dominación, lo cual hizo que, yo siempre digo, repito una frase que usa el fascista francés Jean-Marie Le Pen, que siempre dice, no voten por la fotocopia, voten por el original. O sea, la gente va imitando a la derecha cuando llega a la administración del Estado, al poder, y luego, claro, la gente al final dice, pero tú, cuando estuviste ahí hiciste lo mismo que los otros. O sea, al final la gente vota por el original y no por la fotocopia. Sí, entonces, la izquierda tiene una gran responsabilidad en todo esto. El gobierno bolivariano siempre tuvo una posición de redistribución de riqueza, crítica radical al neoliberalismo, siempre fue consecuente en mantener una política popular aquí, de una manera que los otros gobiernos no hicieron. Entonces, claro, a la hora de evaluar la gestión de estos gobiernos, entre corrupción y políticas que reproducen las lógicas de dominación neoliberales, la gente al final le vota al original y no a la fotocopia. Eso es lo que termina pasando. Pues no has cambiado la subjetividad de la gente, sino que te has afincado en políticas que son las políticas hegemónicas. La gente no cambia su subjetividad y al final en las próximas elecciones te tumban porque le votan a la derecha. ¿Por qué? Porque no hiciste un trabajo ni político ni ideológico de transformación del país. Ahora, sí se nota, sobre todo en los sectores que apoyan en Venezuela a este movimiento, digamos, de recolonización, se nota un poderoso adoctrinamiento, ¿no? Están vinculados a la cultura dominante estadounidense, una cosa hasta caricaturesca en el sentido de que incluso se le rinde culto a los superhéroes, por ejemplo, ¿no? Sí. Este fenómeno de las clases medias y de las clases altas latinoamericanas, incluyendo en este caso la venezolana, ¿cómo se puede revertir? Pues mira, eso, vamos a ponerlo así, eso muestra unos deseos y aspiraciones que están internalizados en la subjetividad de las clases medias, sobre todo blancas latinoamericanas, de imitar al imperio. Por eso, si tú te fijas en las marchas aquí de la oposición, la gente se viste de Capitán América, la gente se viste de Mickey Mouse, la gente se viste con esta simbología del imperio, porque en el fondo estamos hablando de clases medias blancas cuya subjetividad está identificada totalmente con el imperialismo americano y su cultura es totalmente imperial y se ven ellos más cerca del imperio que de su pueblo. Entonces eso tú lo ves claramente en las marchas aquí de la oposición de derecha. Sí. Eso hay que verlo para creerlo. O sea, aquí yo siempre digo, hay que venir a Venezuela a ver esto. En los últimos días, fíjate cómo este pueblo ha parado un ataque y una intervención de intentar provocar aquí una guerra, y este pueblo, esto lo que no ha parado es este pueblo. Este pueblo se lanzó en millones a las calles apoyando al gobierno bolivariano y oponiéndose a la guerra y afirmando la paz y evitando que esto desemboque en una guerra. El gobierno bolivariano también ha sabido no dejarse llevar por las provocaciones. Pues si miras el 23 de febrero, los videos ya están ahí, la muestra de que la quema de los camiones de la supuesta ayuda humanitaria, que además traían armas para los guarimberos, no era que traían medicina y comida, es que ya se demostró que traían armas también para los grupos militares aquí. Era todo organizado desde Colombia y era todo organizado por paramilitares colombianos que estaban reclutados junto con guarimberos venezolanos. Y delincuentes. Pagados, delincuentes venezolanos que estaban pagados por el imperio y por la oposición de derecha venezolana, y tú veías la policía de Colombia, los miraba haciendo bombas, tirando molotov y los miraban como tranquila. Si nada. Ahora fíjate, quería que abordáramos justamente ese tema del sábado 23 de febrero, porque parecía, digamos, los más pesimistas pensábamos que iba a triunfar esa operación de bandera falsa y toda esa fake news y toda esa operación de posverdad, porque estaban alineados a favor de esa operación todos los grandes medios globales y una enorme cantidad de medios nuevos digitales de la derecha y también muchos de estos llamados influencers, ¿no? La gente que está en las redes sociales.
Entonces había como de verdad, una forma monolítica, ¿no?, respaldando esa supuesta verdad, y sin embargo creo que el mundo no lo creyó. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que en primer lugar, a mí, estando aquí en Venezuela, me llamó mucho la atención cómo periódicos en el mundo, ya cuando eran aquí las 5 de la mañana, que todavía no había empezado el día, el sábado 23, que todavía no, los acontecimientos no se habían desembocado, ya estaban diciendo en la prensa internacional que Maduro estaba reprimiendo a la oposición aquí y que estaba provocando la destrucción de los camiones de la ayuda la supuesta ayuda humanitaria. O sea, yo decía, pero ¿cómo es posible que ya se esté informando 5 o 6 horas antes de que empiece el día aquí y ya estén desinformando al mundo sobre lo que está pasando aquí? O sea, de lo que del día 23, ya no ha empezado el día y ya están con un montón de mentiras de lo que está pasando aquí ese día. Entonces, luego lo que ocurre es que la gente se da cuenta que todo es una farsa, cuando, sobre todo, yo creo que los medios sociales han jugado un rol muy importante, porque obviamente la prensa y los medios de televisión y todo eso están cooptados por los medios de desinformación masiva del imperio, y obviamente los medios sociales fueron cruciales en mostrar los videos. Por ejemplo, algo que parece con una candidez enorme, tú veías la televisión de Cúcuta reportando como una noticia y una novedad la violencia que se estaba organizando del otro lado de la frontera. Entonces esos videos luego se convirtieron en evidencia de cómo fue que se organizó todo. Claro. Entonces eso quedó revelado al mundo a través de los medios sociales. Yo creo que también el hecho de que estos personajes del imperio tengan una trayectoria tan nefasta como Elliot Abrams, como John Bolton, el mismo Trump, en términos del guerrerismo americano, ya desde el Abrams tiene una historia enorme desde los años 80 con sí. En Nicaragua, en Guatemala, con los escuadrones de la muerte, con matanzas, con la guerra de Irak, lo mismo el John Bolton, que yo creo que ya el mundo también empezó a ver, espérate, ¿qué está pasando aquí? Porque estos personajes ya los conocemos, ¿entiendes? Sí. Yo creo que eso también influyó. Ha influido. Pero lo más importante, yo creo que pasó aquí el 23, es que aquí hay un pueblo que se movilizó y que estaba preparado para lo que fuera. Esa es la parte que, con todo y crisis económica, con todo y bloqueo imperial, la gente no se confunde de quién es el enemigo aquí. Diferente a otros países en América Latina, donde la gente termina confundido de quién es el enemigo y termina culpabilizando a la izquierda, que es lo que quiere el imperio. Exacto. Ahora fíjate, en el escenario internacional diplomático también se han dado unas derrotas, ¿no?, para Estados Unidos y para su coalición, que en alguna medida también han resultado sorpresivas, porque parecía que estaba todo muy bien preparado para lograr arrinconar a Venezuela y presentarla como una amenaza a la paz mundial. Sin embargo, parece que se lo pensaron bien los factores diplomáticos, inclusive algunos latinoamericanos, y dijeron, mira, lo que le están haciendo en este momento a Venezuela se lo pueden hacer a cualquier país si se autoriza, ¿no?, si esto se legitima. ¿Será eso lo que pasó? Bueno, mira, yo no estoy seguro, tratándose de estas oligarquías, de este grupo de Lima, que sea eso lo principal. Porque estas oligarquías, ellos no calculan estas cosas, a ellos no les importan estas cosas porque están con el imperio. En todo caso, son títeres del imperio. Yo creo que había fuertes presiones de diferentes... Estamos ya en un mundo multipolar, o sea, de China, de Rusia y de la Unión Europea. Unas horas antes de que el Grupo de Lima se reuniera, por ejemplo, el lunes, la portavoz el lunes después de la derrota de este fin de semana, la portavoz de la Unión Europea hizo una declaración pública que la alternativa militar estaba descartada para la Unión Europea. Ahí se les caen muchas cosas, porque acuérdate que Colombia entró como miembro de la OTAN, un estatus intermedio, pero eso le daba la posibilidad, a través de una operación falsa bandera, de alguna manera envolver a la OTAN
en la cuestión con Venezuela y que Trump pudiera entonces entrar en una guerra de alguna manera con Venezuela por vía indirecta, como hicieron en Libia. Ahí no tuvieron que consultar el Congreso americano para ir a la guerra porque era la OTAN en Libia. Y eso lo podían haber hecho aquí con el caso colombiano. Pero cuando Europa dice no vamos por ahí, se cae esa alternativa. Ahora Trump está obligado a tener que consultar con el Congreso americano. Y ya en la Cámara de Representantes es muy difícil que eso se apruebe, una guerra con Venezuela. Y sobre todo, no sé si has visto lo que ha pasado esta semana, donde está bajo investigación seriamente Trump, y el propio abogado de él ha testificado 3 días en el Congreso, donde los escándalos son enormes, todo lo que ha revelado el abogado de Trump. Entonces, yo veo bastante difícil, pero no puede bajarse la guardia. Claro. Hay que estar preparado para todo, porque vamos a poner en un lenguaje popular, la gente que está ahora mismo administrando la Casa Blanca y la administración americana son gente bastante de extrema derecha. Pues un lenguaje popular, digamos, esta gente está loco. Sí. O sea, y son guerreristas de larga duración, entonces hay que mantener la guardia en alto, porque lo pueden hacer de cualquier otra manera. Pero ha habido el 23 de febrero, yo creo, y va a sonar exagerado, que va a quedar en la historia como un momento que va a ser un momento crucial de la historia del comienzo de la caída del Imperio americano. Y ha ocurrido aquí en Venezuela, como epicentro de la lucha antiimperialista en el mundo. Porque el interés que tienen ellos no es solamente petróleo, es que también aquí hay un gobierno con políticas sociales que ellos no quieren. Unos símbolos, ¿no? Que sea un símbolo, ellos lo ven como un ejemplo muy negativo para lo que ellos quieren hacer en este hemisferio. Entonces... sí, de hecho Trump lo ha dicho, digamos, frontalmente, ¿no? El socialismo es el enemigo. Exactamente. Con un vocabulario de los tiempos de la Guerra Fría. De los tiempos de Guerra Fría. O sea, ellos están muy conscientes que esto es un mal ejemplo para los planes de ellos. Entonces va por los dos lados, el interés geopolítico de las riquezas de Venezuela, y va por el lado también de los ejemplo, de los la parte simbólica de lo que representa Venezuela para América Latina como epicentro de la lucha antiimperialista. Y fíjate que es aquí donde se les cae, se les desboronó, así como se les fumó todo lo que tenían montado. Sí. Ya para finalizar, Ramón, tú que eres puertorriqueño, buena parte de esta supuesta ayuda humanitaria iba a venir de Puerto Rico, y inclusive ese día también hubo una especie de hostigamiento naval con barcos que habían zarpado de allá de tu tierra, ¿no? Y bueno, sabemos que Puerto Rico ha sufrido mucho en los últimos años luego del huracán María y nunca recibió realmente ayuda humanitaria, ¿no? ¿Cómo crees tú que el pueblo puertorriqueño aprecia esto? Bueno, para el pueblo puertorriqueño esto realmente suena como una burla. Esto de Venezuela es a nivel popular, no estoy hablando de la administración colonial o los títeres de la administración colonial. A nivel popular es una burla que estén hablando de ayuda humanitaria cuando en Puerto Rico sí había una crisis humanitaria, y Trump lo que hizo fue evadir su responsabilidad, porque Puerto Rico paga un dinero que se supone que se use para en caso de emergencia, y se paga al gobierno federal americano en caso de un desastre, y lo que hizo Trump fue retener el dinero y aparecer en Puerto Rico tirando papel higiénico a la gente. Entonces era un símbolo impresionante de supremacía blanca frente a una población latina, y era un mensaje que le estaba mandándole a su audiencia, ¿no?, de supremacistas blancos en Estados Unidos. Y claro, para nosotros es una burla, porque hablar de crisis humanitaria en Venezuela, cuando en Puerto Rico de verdad había crisis humanitaria, aquí no hay crisis humanitaria, gracias al gobierno bolivariano, porque el gobierno bolivariano se ha encargado de hacer la redistribución social, por ejemplo, de comida a través de los clubs, que ha permitido que la gente pueda hacer una ofensiva contra el intento imperialista de crear aquí una hambruna para que la gente se movilice contra el gobierno. Aquí con los clubs se ha logrado más o menos resolver de alguna manera el tema de la comida. Gracias a que hay un gobierno así, se ha podido, de manera que aquí no hay crisis humanitaria, aquí lo que hay es una crisis económica, que la gente la está sufriendo, y una crisis económica artificialmente creada inducida por el imperio.
Y esos mecanismos hay que reconocerlos. En el caso de Puerto Rico, de verdad ha habido una crisis humanitaria de la cual todavía Puerto Rico no ha salido en gran medida porque Trump no ha liberado los recursos que Puerto Rico ha pagado, que no es que se lo den de gratis, eso lo pagó Puerto Rico, y que Trump no ha liberado el dinero. De hecho, la semana anterior estaba hablando de ese dinero, pasarlo para hacer el muro que él quiere hacer en México, y no pasar el dinero final. O sea, ya va año y medio del huracán y en Puerto Rico todavía no se ha recuperado del huracán. Completamente. Completamente. Sí. Estamos todavía con muchos problemas de electricidad, agua, de abastecimiento de comida, de muchas cosas. Y tienen en sus narices una crisis humanitaria y claro, ellos se evaden la responsabilidad y acá se inventan el cuento de la crisis humanitaria para meterse militarmente aquí. Ahora ponte en los zapatos de un puertorriqueño y te das, y la gente lo que hace es reírse de eso. O sea, esto es una burla, eso es una cosa increíble, la gran mentira que están haciendo, ¿no? Correcto. O sea que lo más importante que yo aprendí esta semana aquí y que me gustaría que la gente que esté escuchando en el exterior lo mirara con detenimiento es que aquí hay una conciencia popular antiimperialista impresionante. Y esa fuerza y esa energía popular es lo que mantiene esto en pie. Porque con todos los golpes que el imperio ha intentado hacer, la gente sigue aquí resistiendo. Porque la gente sabe de dónde vienen los problemas. Y eso hace que la gente tenga claro de por dónde es que hay que caminar. Y no confundirse con los cuentos y las mentiras imperiales ni sus falsas promesas. Es importante que digas eso porque precisamente ese pueblo que ha estado activo en las calles incluso desde antes del 23 de febrero, todos los días en alguna de las ciudades del país, no aparece nunca en los grandes medios de comunicación social. Bueno, le damos las gracias a Ramón Grosfoguel por haber estado con nosotros, también a nuestro equipo técnico integrado hoy por Simón Acosta, Lacey Lorenzo y Emilio Laperuta por la ayuda que nos han prestado. Y a ustedes, amigas y amigos de laiguana.tv, será hasta la próxima vez.